Desde el amanecer, mis manos no paraban, enredadas en cintas y papel, envolviendo el único regalo que consideré digno para la cena de Navidad, en casa de Alejandra. Era un sacacorchos antiguo, parte de la colección de mi difunto esposo, pulido hasta que el latón brillaba como si tuviera vida propia. Él solía decir que ese objeto cargaba el peso de todas las celebraciones que alguna vez organizamos. Me imaginé colocándolo en la mesa, un pequeño recordatorio de que aún tenía algo valioso que ofrecer. El teléfono sonó justo cuando doblaba la última esquina del papel. El nombre de Alejandra iluminó la pantalla. Por un instante, mi corazón dio un brinco. Pensé que tal vez me llamaba para ofrecerme un aventón o para confirmar el lugar en la mesa. Pero su voz cayó como un golpe seco, como hielo quebrándose en un estanque invernal. «Mamá, ¿este año no estás lista para sentarte con nosotros?», dijo sin rodeos. «Habrá senadores, empresarios importantes, gente que espera elegancia. Tú me entiendes, ¿verdad?». No pude hablar. La garganta se me cerró de fondo. Escuché una risita masculina, la de mi yerno. «No dejes que nos haga pasar vergüenza otra vez», masculló, sin molestarse en bajar la voz. Alejandra siguió, como si nada. «Y, por favor, no traigas nada. La gente nota, cosas baratas». Miré el paquete en mi regazo. La cinta estaba torcida ahora. Mi mano temblaba. Por un segundo pensé en defenderme, en contarle los años en que su padre y yo usamos ese sacacorchos para brindar en Navidad, que no era algo barato, sino historia, memoria, familia. Pero el silencio al otro lado de la línea me dijo que no había espacio para mis palabras. «Entiendo», logré decir. Las palabras sabían a ceniza. Colgó rápido, eficiente como siempre, dejándome sola en el zumbido silencioso de la casa. La caja decorada de repente pesaba demasiado. Se sentía absurda. La llevé al aparador y la puse junto a una foto desvaída de mi esposo. Su sonrisa cálida, su mano descansando en mi hombro. La habitación me envolvió. Durante 70 años había soportado tormentas con paciencia, diciéndome que el amor sobreviviría al orgullo. Pero al mirar el regalo que no entregaría, me di cuenta de que esto no era sobre estar lista. Era sobre ser borrada. El control remoto del televisor estaba en la mesa. El único sonido en la casa era mi propia respiración irregular. Lo tomé, buscando algo que llenara el silencio que me perseguía en cada rincón. La víspera de Navidad llegó más fría de lo que recordaba. Afuera, en mi ventana, las rosas que había cuidado durante el otoño seguían floreciendo contra el hielo, sus pétalos frágiles negándose a rendirse. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té tibio, mirando la silla frente a mí, la que debió haber estado llena de risas. El tintineo de una copa, el calor de la familia, estaba vacía, como yo. El silencio pesaba como una losa. Tomé el control remoto y encendí el televisor para llenar el aire. Colores brillantes, villancicos y saludos navideños me envolvieron, cada uno un recordatorio de dónde no estaba. Entonces, el programa se cortó de golpe. La voz del presentador sonaba urgente. Noticia de última hora. Soluciones Verde Vida, con sede en Querétaro, ha asegurado un contrato federal por 4.500 millones de pesos para viviendas ecológicas accesibles. La fundadora, Valeria Mondragón, firmó el acuerdo esta semana. Por un segundo, pensé que había oído mal, pero ahí estaba mi nombre en letras grandes en la pantalla. Mi rostro en un video granulado de la ceremonia de firma. Me vi estrechando manos con oficiales, los flashes de las cámaras destellando. Expertos de la industria llaman a Mondragón una pionera en diseño sustentable, continuó el presentador. Su modelo innovador de vivienda promete transformar el desarrollo urbano en el centro de México. Mis manos temblaron tanto que casi derramo el té. No le había contado a nadie sobre el contrato, ni siquiera a mis vecinos. Aprendí hace mucho que guardar silencio era más seguro que invitar burlas. Pero ahora la ciudad lo sabía. Mientras Alejandra servía champán en copas de cristal,
y presumía su lista de invitados, desconocidos brindaban por mi visión. Bajé el volumen. Temerosa de que el sonido rompiera el hechizo, en la pantalla repetían un clip donde sostenía el contrato firmado, mi sonrisa firme aunque mi corazón latía con fuerza ese día. Los reporteros me describían como resiliente, innovadora, palabras que nunca escuché de mi propia hija. Miré la silla vacía, luego las rosas afuera, sus pétalos brillando débilmente contra la luz invernal. Mi garganta se apretó mientras susurraba al silencio. Dijiste que no estaba lista. El mundo piensa diferente. Dejé el televisor encendido, el suave murmullo de mi nombre llenando la casa. Mientras los recuerdos de cuánto había dado y cuánto había sido descartado subían sin invitación a la superficie. Cuando mi esposo murió a los 43, el mundo se encogió a mi alrededor. Las cuentas se apilaban donde antes había cartas de amor, y cada rincón de la casa parecía resonar con su ausencia. Alejandra aún era una niña entonces, su cabello adornado con listones, su voz siempre pidiendo más vestidos, más juguetes, más de lo que yo no podía pagar. Daba lo que podía, pero tras cada turno limpiando pizarrones en la escuela, cargaba algo más, un cuaderno lleno de bocetos, viviendas ecológicas, las llamaba en mi mente, casas que respiraran con la tierra en lugar de asfixiarla. Mientras cosía dobladillos a medianoche, o pulía los pisos de la cafetería antes del amanecer, dibujaba estructuras, calculaba ángulos, garabateaba ideas locas que nadie quería escuchar. Alejandra creció y se volvió más cortante. Odiaba mis blusas sencillas, el carro de segunda mano que tosía humo cuando la llevaba a la escuela. Una tarde, mientras intentaba arreglar una cerradura rota en la puerta, sacudió el cabello y dijo con desprecio: «Nunca serás más que alguien que arregla cosas rotas». Tragué sus palabras como si fueran arena. En las cenas dominicales con mis suegros, no era diferente. Se reían de mis manos ásperas por el trabajo y susurraban lo bastante alto para que los oyera, diciendo que había arrastrado a su hijo a la mediocridad. Sonreía débilmente, hablaba poco y regresaba a mis cuadernos. Cada insulto añadía una línea más, un detalle más, una razón más para seguir dibujando. La única voz que suavizaba los golpes era la de Esteban Rivas, el hermano de mi esposo, arquitecto retirado. Sus ojos veían lo que otros se negaban a ver. «Aquí hay algo grande», me dijo una vez, pasando los dedos por mis bocetos. Años después, tras su muerte, un abogado me entregó un sobre sellado. Adentro había un cheque por 300,000 pesos y una nota para la casa que algún día construirás. Lo invertí en silencio, sin contarle a nadie. Incluso mientras Alejandra buscaba cosas más brillantes, yo regaba esa semilla, creyendo que un día echaría raíces lo bastante profundas para sobrevivir a todas sus risas. El cheque de Esteban permaneció en mi cajón durante meses antes de que reuniera el valor para usarlo. Tomé uno de mis planos más pulidos, un diseño de viviendas ecológicas para barrios de bajos recursos, y lo llevé a una constructora modesta en las afueras de Querétaro. El dueño lo estudió con ojos escépticos, pero aceptó licenciarlo por lo que muchos llamarían una miseria. Cuando la noticia llegó a mis suegros, se rieron abiertamente. «Vendiste tus sueños por migajas», dijo uno de ellos en la mesa. Incluso Alejandra puso los ojos en blanco, como si mi trabajo no fuera más que un pasatiempo entre mis turnos de limpieza. Lo que nunca supieron fue que esas migajas comenzaron a crecer. Esa pequeña constructora tuvo un éxito inesperado con mi diseño, y con cada nuevo contrato que firmaban, un goteo silencioso de regalías llegaba a mi buzón. No dije nada. Deposité cada cheque, y poco a poco, una base sólida se formó bajo mis pies. Años después, cuando el goteo se volvió constante, registré un nombre que había vivido en mis cuadernos por décadas: Verde Vida. Renté un espacio en un almacén reciclado, sus paredes de ladrillo aún oliendo a aceite de máquina, y contraté a un puñado de ingenieros, la mayoría apenas mayores que lo que sería mi nieta. No me veían como una viuda aferrada a cuadernos viejos. Escuchaban, con ojos brillantes,
llamándome visionaria, haciendo preguntas con hambre genuina. Nunca se lo conté a Alejandra. Para entonces, ella presumía fotos de vacaciones en París. Hablaba de vuelos con champán y bufandas de seda. No me habría creído, y yo estaba cansada de probarme a mí misma. Así que, mientras ella llenaba sus estantes con souvenirs, yo firmaba acuerdos de confidencialidad con ayuntamientos, moldeando planes que podían cambiar barrios enteros. Vi su mundo brillar, mientras el mío permanecía en las sombras, y lo prefería así. Algunas verdades son más fuertes cuando se esconden, y el silencio se convirtió en el suelo donde mi trabajo finalmente echó raíces. Pero el silencio también significó que ella nunca supo hasta dónde había llegado, y dejó espacio para heridas que aún esperaban reabrirse. No todas las heridas que me dio mi hija vinieron de palabras. Algunas fueron talladas en tinta hace casi una década. Abrí una carta del banco y sentí que el suelo se desvanecía. Mi casa, el único lugar que me quedaba de mi esposo, había sido puesta como garantía en un préstamo privado. La firma no era mía. Alejandra había tomado los documentos de la propiedad, segura de que no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. Fui con ella, los papeles temblando en mi mano. Alejandra, ¿por qué hiciste esto? Mi voz era firme, aunque mi corazón latía desbocado. No se inmutó. No la estabas usando bien, dijo, como si yo fuera una anciana desperdiciando espacio. La arreglé. Estarás bien. Su tono tenía el mismo frío que escuché en su llamada esta Navidad. Un rechazo, un borrón. No discutí. No llamé a la policía. Vendí una parte de mis regalías. Pagué el préstamo yo misma y guardé los documentos donde pertenecían. Nadie lo supo. Y me dije que era mejor así. Más fácil que cargar con un escándalo público con el nombre de mi hija estampado en él. Pero esta noche, con el televisor repitiendo mi nombre y extraños llamándome pionera, ese recuerdo subió como humo. Mis manos se apretaron al pensar en lo fácil que había sido para ella quitarme el tejado una vez. Miré las rosas en el hielo, sus pétalos aún negándose a caer. Me quitaste el tejado una vez, susurré al silencio. Pero no te llevarás mi legado. El teléfono comenzó a vibrar en la mesa. Los mensajes llegaban más rápido de lo que podía leer, y supe que esto era solo el comienzo. La mañana después de los titulares, manejé hasta mi oficina en el lado industrial de Querétaro. El almacén convertido aún olía ligeramente a aceite de máquina. Sus paredes de ladrillo marcadas por el tiempo, pero se había convertido en el corazón de Verde Vida. Estacioné mi viejo sedán junto a una fila de autos más nuevos y entré, mi aliento visible en el aire frío. La recepcionista levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Señora Mondragón, su hija está aquí. Mi pecho se apretó. Seguí su mirada hacia el vestíbulo, y ahí estaba, Alejandra, sentada con una pierna elegantemente cruzada sobre la otra, un blazer de seda reflejando la luz. Su sonrisa lo bastante brillante como para engañar a cualquiera que no la conociera. Mamá, exclamó, levantándose rápido como si nunca nos hubiéramos distanciado. Estoy tan orgullosa de ti. Todos en la cena de anoche hablaron de ti, senadores, empresarios. Todos conocen tu nombre ahora. Imagina lo que podríamos hacer si te conecto con los inversionistas de mi esposo. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Mi rostro inmóvil como piedra. Imágenes parpadeaban en mi mente, su voz en el teléfono diciéndome que no trajera cosas baratas. La risa apagada de su esposo de fondo. Los documentos de la casa robados años atrás. Mis manos permanecieron entrelazadas en mi cintura, firmes contra la marea de recuerdos. Ella extendió la mano entonces, sus dedos suaves, manicureados, buscando como si nada hubiera pasado entre nosotras. Podemos construir esto juntas, dijo con dulzura. Como familia, retiré mi mano lentamente, mis ojos fijos en los suyos. Familia, dije en voz baja. No aparece cuando llegan las cámaras. Su sonrisa titubeó lo suficiente para mostrar la grieta debajo.
y por primera vez en años, no sentí ninguna urgencia por repararla. La recepcionista nos miró nerviosa mientras mi teléfono vibraba con otra oleada de mensajes, recordándome que había escenarios más grandes esperándome, y yo sería quien decidiría qué venía después. Programé una conferencia de prensa para la semana siguiente, anunciándola como una sesión informativa sobre la expansión. La oficina del almacén nunca había estado tan viva. Los reporteros abarrotaban la pared trasera, las cámaras chasqueaban, y el murmullo de la anticipación llenaba el aire. Alejandra estaba cerca del frente, impecable en su traje de diseñador, sonriendo como si formara parte del triunfo. Subí al podio, con mis notas en la mano. Por un momento, hablé de crecimiento, nuevos contratos, el potencial de llevar viviendas sustentables a miles de familias más. Los rostros en la multitud asentían, los bolígrafos garabateaban. Luego doblé las notas y levanté la vista, mi voz firme. Hace años, dije, alguien cercano a mí tomó los documentos de mi casa sin permiso, mi hogar, el único techo que me quedaba. Fue firmado para garantizar un préstamo que nunca aprobé. Lo perdoné en silencio. Cargué con el peso de ese silencio durante años, pero hoy elijo no el silencio, sino la claridad. La sala cambió. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Los flashes estallaron. El aire se espesó. Por el rabillo del ojo, vi a Alejandra tensarse, su sonrisa congelada como porcelana rompiéndose bajo el calor. Verde Vida pertenece solo a quienes la respetaron desde el principio, continué, dejando que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. Nunca será reclamada por oportunistas, sin importar su lazo de sangre. Las preguntas volaron. Los micrófonos se acercaron. Levanté una mano para pedir silencio. Las ganancias de esta empresa sembrarán la Fundación Winslow Mondragón, dije, mi garganta apretándose al mencionar el nombre de Esteban. Becas para arquitectos de primera generación. Soñadores a quienes les dijeron que no eran suficientes. Ese es mi legado. Por un instante, la sala quedó en silencio, la gravedad de las palabras asentándose. Luego, la avalancha de voces regresó. Los reporteros clamando por detalles. El rostro de Alejandra palideció, sus ojos buscando en mí una cuerda de salvación que ya no tenía intención de ofrecer. Me retiré del podio, el aplauso de extraños más fuerte que el silencio de mi propia sangre, y supe que la historia ya no era de ella para manipular, era mía para escribir. La historia viajó más rápido de lo que yo podía. Para la mañana siguiente, mi teléfono era un zumbido constante de llamadas de reporteros, funcionarios de la ciudad y hasta viejos conocidos que alguna vez cruzaron la calle para evitarme. Querétaro había encontrado un nuevo tema para murmurar la hija que cerró la puerta a su madre, solo para regresar arrastrándose cuando las cámaras aparecieron. Leí los titulares con una extraña distancia. Pionera de viviendas ecológicas alza la voz. Fondo de becas para apoyar a arquitectos de primera generación. Los artículos elogiaban mi visión, pero el trasfondo siempre era el mismo. El nombre de Alejandra estaba atado a la vergüenza. En los almuerzos de caridad, escuché risas discretas sobre su oportunismo, cómo intentó brillar en mi luz solo cuando fue seguro. Ya no la presentaban como la hija de una familia de abogados respetados, sino como la mujer que no vio a su madre hasta que fue demasiado tarde. Las invitaciones llegaban a diario. Consejos querían mi perspectiva. Conferencias querían mi voz. Fundaciones querían mi firma en sus programas. Acepté algunas, rechacé otras, cuidando de no dejar que el reconocimiento me consumiera. Por cada discurso que daba sobre vivienda, había una mañana en que me quedaba en casa, podando las rosas que había protegido contra el hielo invernal. Su resistencia me consolaba. Nunca presumí, ni una sola vez señalé la ausencia de Alejandra a mi lado cuando subía a un escenario o recibía un premio. El silencio cortaba más que cualquier regaño público. Ella lo sentía, lo sabía, porque el silencio deja espacio para que la mente se llene.
y la suya resonaría con cada memoria de las palabras que usó para herirme. Una tarde, mientras regaba las rosas en la luz menguante del invierno, me di cuenta de que la justicia había llegado sin necesidad de gritar. No tuve que castigarla. El mundo ya había decidido qué historia llevaría adelante. Los pétalos capturaban lo último del sol, brillando débilmente contra el cristal. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra invitación esperando. Y dejé la regadera a un lado, sabiendo ya cómo respondería. Cuando los papeles de la fundación estuvieron listos y la prensa se calmó en titulares más discretos, decidí celebrar el momento a mi manera, sin salones de baile, sin candelabros, sin fotógrafos esperando el ángulo perfecto, solo una mesa larga en el viejo almacén que se había convertido en el corazón palpitante de Verdevida. Despejamos los tableros de dibujo y los modelos de muestra. Colgamos luces sencillas en las vigas y juntamos todas las mesas que encontramos. Mis jóvenes ingenieros trajeron platillos de las cocinas de sus familias. Los vecinos llegaron con cazuelas y pasteles, y algunos estudiantes locales a los que había mentorado aparecieron tímidamente con pan comprado. Para cuando todos se reunieron, el lugar olía a ajo, canela y risas. Me senté a la cabecera, no por título o edad, sino porque ellos apartaron la silla para mí. Al mirar la mesa, vi rostros iluminados por las luces, ojos brillantes de posibilidad. Estas eran las personas que habían creído, no por mi lazo de sangre, sino por el trabajo mismo. Una de las pasantes levantó un vaso de té helado. Por la señora Mondragón dijo, con la voz temblando de nervios, por mostrarnos que los sueños no caducan, el brindis fue torpe, genuino, y me llenó más que cualquier copa de cristal. Mientras la noche avanzaba, los vi discutir alegremente sobre ajustes de diseño, bromear por los panes quemados, compartir historias de tropiezos y triunfos tercos. Mi corazón se hinchó de una manera que no había sentido en años. Esto era familia, no la unida por la sangre, sino la unida por la fe. Cuando los platos se vaciaron y solo quedó la luz de las velas, me recosté y dejé que el sonido de sus risas me envolviera. El dolor de los viejos rechazos se aquietó, reemplazado por algo más suave, más firme. Los miré mi familia elegida y por primera vez en mucho tiempo. Mis ojos se suavizaron con paz esa noche, cuando el último plato fue lavado y el almacén volvió a quedar en silencio. Me encontré parada en la ventana, pensando en las rosas que me esperaban en casa. La noche después de la cena, regresé a casa con una plenitud silenciosa que ningún banquete pudo haberme dado. Mi pequeña casa estaba quieta. El único sonido era el zumbido del calentador y el suave tic-tac del reloj sobre el aparador. En la mesa había un manojo de esquejes de rosas que había tomado del jardín, que mi esposo alguna vez cuidó con tanto cariño. Encontré mis viejos frascos de vidrio, los que usaba para conservas, y los lavé con cuidado. Uno por uno, puse los esquejes en agua, colocándolos en el alféizar donde la luz invernal aún llegaba durante el día. Mis manos se movían despacio, con reverencia, como si estuviera plantando pedazos de la memoria misma. Al colocar el último tallo, susurré a la habitación, a él, a mí misma. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Las palabras flotaron en el aire como un voto, más suave que la ira, pero más firme que el perdón. Me acomodé en la silla junto a la ventana. Las rosas alineadas ante mí como pequeños centinelas de resiliencia. Más allá, la ciudad se extendía, su horizonte brillando con edificios nuevos, algunos ya creciendo desde los mismos planos que alguna vez fueron burlados en susurros en comedores. Las luces parpadeaban en patrones que conocía demasiado bien, y sentí un extraño consuelo al saber que el mundo ahora vivía, en parte, de diseños nacidos en soledad y fe obstinada. Pensé en Alejandra, en la llamada fría y la silla vacía en Navidad, pero el dolor ya no cortaba profundo. Ahora era una cicatriz, y las cicatrices no sangran.
Inhalé el leve aroma de las rosas, dejando que me estabilizara. Era suficiente. Siempre lo había sido, incluso cuando mi propia hija dijo lo contrario. Y mientras las luces de la ciudad brillaban contra el cristal, supe que el trabajo de mi vida ya no esperaba permiso, ya estaba floreciendo.